todos. La sexta sesión está dedicada lleva por título "De la arqueología a la nueva museología, la presencia de la huella portuguesa". El responsable de coordinar esta mesa va a ser Óscar Navajas, y al que le doy paso seguidamente para que pueda enlazar con las ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, ya son las 12. Mi más sincero agradecimiento a la organización por haberme invitado y sobre todo por el excelente trabajo que por lo menos he sido partícipe, ¿no?, que se está desarrollando. Sobre todo el interés de las ponencias y sobre todo el trabajo técnico de todas las personas que sé que, aunque no se ven los que están en bambalinas, sé que hay mucho trabajo por detrás, entonces se agradece. Bien, no voy a extenderme mucho, solo recordar a todos y a todas las asistentes que tienen el chat por si quieren ir dejando preguntas según vayan desarrollándose las ponencias, porque al final de cada una de las intervenciones habrá unos, si vamos bien de tiempo, unos 20-15 minutos para que podamos, bueno, hacer preguntas o abrir un pequeño debate. En esta sesión hay únicamente dos ponencias, que la verdad es que creo que son tremendamente interesantes, de dos grandes investigadoras, a una la conozco de forma cercana. Una de esas ponencias es la que presentaré a continuación, que es la de Ana Cristina Martins, y la otra es la de Sofía Sánchez, que no sabemos si podrá conectarse finalmente, quizá podrá estar a lo mejor para el debate, pero nos ha dejado grabada su intervención que la visualizaremos. Recuerdo en este caso Ana Cristina Martins, porque como acabo de mencionar, la ponencia de Sofía está grabada, que tendrá 20 minutos y yo tendré el reloj para ir indicándome, quizá cuando queden 5 minutos y cuando le quede 1 minuto. Bien, pues sin más dilación voy a presentar la primera ponencia, que se titula A Tale of Two Cities. Voy a intentar pronunciar en portugués, aunque si no que Ana Cristina Martins me rectifique. El subtítulo que lleva es Arqueología en museos ibéricos, visoes, textos e contextos. Ana Cristina Martins es investigadora contratada del Instituto de Historia Contemporánea de Nova por la Universidad de Évora, donde ejerce docencia en diversas materias, como por ejemplo patrimonio cultural, historia de la arqueología, y es doctorada en historia del arte, posgraduada en arte, patrimonio y restauración, y licenciada en historia, con una especialidad, si no me equivoco, en arqueología, por la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa. Tiene una trayectoria de producción científica de más de 25 años, sobre todo en el ámbito de la historia de la arqueología en Portugal, desde el siglo XIX hasta los años 70 del siglo XX. Destaca también en esta producción su experiencia e investigaciones en historia de los museos y de teoría del patrimonio. Fue investigadora auxiliar del Instituto de Investigación Científica Tropical de 2008 a 2014 y profesora auxiliar invitada de la Universidad Lusófona de Lisboa en la Facultad de Humanidades y Tecnología entre 2007 y 2015. Es presidenta de la sección de arqueología de la Sociedad de Arqueología y de Geografía de Lisboa y de la Academia Portuguesa Ex Libris, y vicepresidenta de la Asamblea General de Asociaciones de Arqueólogos Portugueses y del Instituto de Historia Contemporánea de Nova. En 2019 recibió, además, en este mismo gran congreso que tenemos la suerte de que se repita, recibió el premio a la mejor comunicación oral presentada en el tercer Foro Ibérico de Estudios Museológicos, que se celebró, si recuerdan, en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional. Su presentación, su ponencia va a ser muy interesante, sobre todo porque creo que trata aspectos que más o menos ya vienen enraizados con la mesa anterior, que sobre todo es la interculturalidad y el diálogo, algo tan necesario. Si no me
no me extiendo más y le paso la palabra a Ana Cristina Martins. Óscar, simplemente estamos teniendo problemas con la conexión de Ana Cristina, así que vamos a continuar con la ponencia de Sofía Sánchez, que en su caso era a través de un vídeo, ¿vale? Vale. O sea que si quieres hacer la presentación de Sofía, mientras Perfecto. intentamos arreglar la otra cuestión. Gracias. No hay problema. Una de mis primeras intervenciones en un congreso tan prestigioso con lo nerviosa que estoy y tengo que tener los problemas técnicos. La ley de Murphy, pero bueno, perfecto. La verdad es que presentar a Sofía es más complicado porque es que es una amiga, compañera y sobre todo es de una persona de las batallas de la nueva museología, que casi empezamos juntos la tesis, no tanto, pero casi sí, nos conocimos en 2007 en el Cuento de Mirón, que gracias a que Jesús Pedro Lorente nos envió allí, nos envió a Lisboa en aquellos años. Bueno, voy a coger su currículum para no perderme nada, el que me he enviado, lo tengo. Con lo organizado que lo tenía yo. No tardo nada. Aquí está. Sí. Bien, Sofía Sánchez, seguramente también ella suele preferir que la llamen Sonia, lo digo porque lo van a encontrar, pero es Sofía Sánchez Jiménez. Es posgraduada en Museología en la Facultad de Letras en la Universidad de Oporto y posgraduada en Desarrollo y Aplicaciones en Museología Interactiva por la Universidad de Barcelona. Recientemente, estamos hablando de este mismo año, ha presentado su tesis doctoral, ella es doctora por la Universidad de Zaragoza y el título de su tesis es del museo al Centro de Interpretación de la Nueva Museología en Molinos al Parque Cultural del Maestrazgo, que seguramente, si todos lo esperamos, será publicado en breve. Es miembro del Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública y en el ámbito profesional ha sido profesora asociada del Departamento de Historia del Arte en el grado de Bellas Artes en el campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza y trabaja como técnico de Patrimonio Cultural en la comarca del Maestrazgo desde el año 2005. Sofía coordina los museos, centros de interpretación y archivos de esa comarca. También diseña y dirige actividades didácticas, expositivas y artísticas, promoviendo la aplicación de las modernas tendencias de museología social e interpretación del patrimonio en su entorno laboral. No lo he mencionado, su ponencia se titula La nueva museología a través de sus textos en el cuarto taller del MINOM, del Movimiento Internacional de la Museología, que se celebró en Molinos, Teruel, en 1987. Sobre todo, si no me equivoco y lo verán en el vídeo, va a enfocarse en cómo el interés de los textos personales dieron vida a un movimiento y tienen una validez en la museología actual. Si queréis, podéis poner ya el vídeo. Y muchas gracias. Buenos días. He tenido que enviar mi intervención grabada porque hasta ahora me encontraré en la inauguración de un centro de interpretación y era difícil poder asistir. Quiero dedicarla a hablar de dos museólogos mexicanos, Felipe Lacouture y Miriam Arroyo, que se presentaron en el cuarto taller del MINOM celebrado en Teruel en 1987 con dos textos que estaban escritos en castellano y bueno, era la manera de acudir a esta convocatoria porque además uno de ellos, el de Felipe Lacouture, ha sido recientemente publicado, pero bueno, hay una compilación de otros artículos suyos y nos explicaba el contexto en el que fue realizado y el otro, el de Miriam Arroyo, es inédito. Creo que, ahora lo juzgarán, pero creo que estos dos textos tienen interés y sobre todo en el contexto de la nueva museología que se estaba aplicando en el entorno rural de la provincia de Teruel, en Molinos, y de ese cuarto taller, que se celebra en un momento en el que MINOM llegó a mostrar bastante músculo. Era el cuarto evento en el que se pudieron encontrar los museólogos que a nivel internacional formaban parte de este movimiento
Y bueno, estos talleres permitían pues, avanzar al movimiento, se redactaban declaraciones, se creaban mesas de trabajo, se llegaba a consenso, estaba todo muy bien organizado y además en el cuarto taller, con la intervención de su promotor, que también era el promotor del Museo de Molinos, Mateo Andrés, pues se logró organizar para que el resultado de aquello diese un análisis o un avance teórico para el movimiento. Reunió a especialistas del ICOM y del MINOM, como era común, y el lema que se mandó, o el tema que fue común a todos ellos, sobre todo a los 4 ponentes iniciales, entre los que estaba Felipe Lacouture, es el de los retos ideológicos de la nueva museología, de las teorías a las prácticas. Es un tema probablemente elegido por Pierre Mayrand y Mateo Andrés. Ellos dos, que los vemos aquí en una intervención del MINOM, en el 11 taller celebrado de nuevo en Molinos, que es uno de los pocos lugares que tuvo 2 talleres del MINOM. Este es Mateo Andrés y el es Pierre Mayrand. Y conectaron mucho porque los dos tenían unas ideas políticas similares y además eran muy políticos y en cierto modo provocadores. Y bueno, se esforzaron en esta ocasión en resaltar la actitud militante de la nueva museología. Pues, el lema del taller ya lo influía y animaba a esto. Y bueno, la selección de los ponentes que se realizó, por un lado estaba Alpha Omar Konaré, que fue vicepresidente del ICOM y luego fue presidente de Mali, poco tiempo después de participar en el taller. Pierre Gaudibert, que fue director del Museo de Arte Moderno de la Villa de París y luego del de Grenoble en 1985, y un escritor sueco que era anticolonialista y escribió sobre el genocidio europeo en África, Svin Liski, que además él publicó su texto, su intervención, que trataba de un museo peligroso, donde se trazaban varias fases en las que se denunciaba, o a través de la memoria de los trabajadores, se denunciaban los efectos del trabajo con el asbestos en Suecia. Y bueno, era muy transgresor y fue publicado en una revista de Zaragoza del Instituto de Bachillerato de la Benpace en castellano, traducida. Y por último, pues se invitó a Felipe Lacouture, que habló de los museos mexicanos y sobre todo del colonialismo, ¿no?, en la museología. Felipe Lacouture, que lo podemos ver aquí, con un zarape, que es una indumentaria tradicional mexicana. Por aquí detrás está Mateo Andrés, aquí Orencio, que es el padre de Mateo. Mateo es el promotor del Museo de Molinos junto a la Asociación de Amigos y es el que conocía la nueva museología. Orencio fue el alcalde de Molinos durante muchos años y a través del ayuntamiento pues, se hicieron realidad algunos de los proyectos propuestos por el museo y acogidos a esta tendencia. También asistieron muchos otros museólogos venidos de todas partes del mundo y en esta fotografía, si todavía estuviera Mateo, podríamos identificar a alguno de ellos. Felipe Lacouture estudió arquitectura e historia del arte y fue director del Museo de Arte e Historia de Ciudad Juárez, que es allí como toma contacto con la museología en el 64, y luego fue director del Departamento de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y también jefe del Departamento de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del que depende la Red de Museos de México. Desde el 76 hasta el 84, 3 años antes de llegar a Molinos, dirige el Museo Nacional de Historia, que dependía del INAH, y remodela su sede en el castillo de Chapultepec, él como arquitecto. Y después trabajó como asesor en la UNESCO y al final, hasta 1995, publica la Gaceta de los Museos. Como decía, su ponencia en el cuarto taller fue publicada por el ICOFONLAC muy recientemente. Probablemente su invitación a Molinos se debió a Pierre Mayrand. Él dice que en el origen de la nueva museología, ¿no?, en esa reunión de Quebec, del movimiento del MINOM, en esa reunión de Quebec ya se unen y se conocen y comparten los museos mexicanos, el Ecomuseo de Quebec y los ecomuseos franceses, y ese es el origen del movimiento. Y luego se celebra en Oaxtepec en 1984 también una reunión para los museos latinoamericanos
dirigida por la Culture, que participa Mairán, y bueno, ahí continúan dando impulso a estas ideas hasta que el año siguiente, en el 85 en Lisboa, en el segundo taller se forma oficialmente el movimiento, el MINOM. Pierre Mairán dice entonces en una entrevista o en un artículo en la Gaceta de los Museos años después que después de Oastepec le perdió la pista. Sin embargo, podemos verlo en Molinos entre los asistentes, ¿no? A los dos, a Felipe y a Pierre. Probablemente nos recordaba que continuó estando en contacto en el 87. También habla de Miriam Arroyo en ese artículo y bueno, dice que Arroyo era el elemento de conexión entre Quebec y México. Yo no he conseguido identificarla en las fotos, porque no he conseguido encontrar fotografías suyas. Seguramente alguno de los presentes en este evento a lo mejor puede indicarnos quién era. Bueno, en cuanto al trabajo o el artículo que presenta en el cuarto taller Felipe Lacouture, explica, a partir de su experiencia en el INAG y él como museólogo en un puesto de importancia, museólogo mexicano, pues comienza explicando cómo nace el nuevo museo, cómo nace la nueva museología. Es a partir del pensamiento de Devarin y de Rivière y habla del trinomio contrapuesto que a partir de ese pensamiento reúne René Rivard, ¿no? El museo es un territorio, la colección es un patrimonio y el público una comunidad, que también se ve reflejado en la declaración de Oastepec. Y de ahí pasa a hablar del museo tradicional y explica pues, que está íntimamente unido al desarrollo del coleccionismo. Nos explica que hay una ideología del coleccionismo porque no es un proceso neutro, sino que las piezas buscan simbolizar y se usan para comunicar. Y entonces esta ideología del coleccionismo es adoptada por los grandes museos europeos, consciente o inconscientemente, y latinoamericanos. Él critica el proceso de dominio europeo sobre el mundo y explica que esto impulsa la concentración patrimonial, ¿no? Esas grandes colecciones de los museos occidentales que se crean inmensos bancos de objetos descontextualizados, fuera de lugar, que se pierde esa parte de su valor. Y es el caso también de los museos nuevos o jóvenes en México, como el Museo Nacional, que emula lo que sucede con esas grandes instituciones. Achaca lo que sucede, el proceso, a dos razones. Por un lado, la conservación más económica, que es lo que suele justificar normalmente que las piezas de las excavaciones y los hallazgos y lo que queda en los lugares originales, pues que se traslade a instituciones más grandes por esas necesidades de conservación. Pero él cree que realmente lo que interesa es pues, destacar las necesidades de los especialistas, ¿no? Esos significados que interesan al experto en arqueología o en arte, reuniendo todas esas piezas. Esto que explica para los grandes museos europeos o los grandes museos iberoamericanos se puede aplicar también en pequeño a lo local, y seguro que estas ideas en el entorno de Molinos resonaban y se entendían perfectamente. Con el paso a un gobierno autonómico se despertó una sensibilidad entre ese gobierno de Aragón por extender su actividad hasta el último rincón, ¿no? Y preocuparse de estos lugares más alejados como Molinos. Y el Museo de Molinos y su ayuntamiento y este proyecto intenta mostrar cómo son capaces de custodiar, de difundir y de aprovechar estos recursos para el desarrollo del pueblo de Molinos. ¿Cómo? Pues por ejemplo en este 87 lo que veis ahí detrás es el edificio de los lavaderos que fue restaurado. Se usó la planta baja, es donde lavaban las mujeres y se quedó como estaba, y luego en las dos superiores se hicieron dos salas de exposiciones. En la primera estaba la mandíbula del hombre de Molinos, que es el resto humano o paleontológico más antiguo de la provincia de Teruel todavía, pero bueno, cuando aparece la datación fue inexacta en principio y todavía pensaban que era más antiguo. Y por otro lado la exposición de Blasco Ferrer, que era un artista del exilio contemporáneo, que expone su obra en el piso superior, ¿no? La donó al museo y es lo que forma el origen del Museo de Molinos. Esa mandíbula, tras la excavación, se llevó a estudiar a la Universidad de Zaragoza y se recupera para formar parte de esta colección del Museo de Molinos que entra a sumarse a la red de museos de Aragón y ser un museo oficial.
Entonces también había actividades, publicaciones. Era un momento en el que se creó una gran fiesta de la museología en Teruel, en este foco de Molinos, para acoger el congreso del cuarto Milenio. Es muy crítico y muy claro en sus aseveraciones. Explica Lacouture que para ilustrar la concentración patrimonial valdría con ver los mármoles del Gimno, que en realidad es el gran friso de las Panateneas y se llama así por el arqueólogo que los recogió y que está en el Museo Británico. Y por otro lado habla de la Victoria de Samotracia, que también pues, está en el Louvre y fuera de contexto. Explica, el Museo del Louvre es un momento de la cultura, alegaron 1000 voces ante las amenazas de modernización. Sí, decimos nosotros, un momento del dominio europeo sobre el mundo, un momento de transferencia de riqueza hacia Europa y de concentración de la misma en ella. Son las grandes unidades europeas y norteamericanas el ejemplo más acabado de lo que puede ser la concentración patrimonial. Todavía hoy es un debate muy animado y muy fresco, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con las excavaciones arqueológicas en nuestro entorno? La ley marca que tiene que ir, por ejemplo, en nuestro caso, la Diputación de Teruel se ocupa, tiene que ser catalogado por el arqueólogo a cargo de la excavación, el informe se deposita en la Diputación y las piezas pues, en el Museo de Teruel. Pero es cierto que en el lugar donde se ha producido la excavación a veces no queda siquiera memoria del paso de estos trabajos y tampoco se devuelve ese conocimiento. No porque lo marque la ley, sino porque termina por ser así. Se podrían solicitar esas piezas, se podrían realizar exposiciones, pero lo cierto es que cuando pasa el tiempo pues se va apagando y luego es difícil saber dónde fueron a parar o interesarse por ellas para recuperarlas y que se conviertan, por ejemplo, en parte de una colección que sirva para un conocimiento de los propios vecinos o para atraer a turistas. Eso en rara ocasión se da, aunque sí que es posible, ¿no? Habría que replantearse, ¿no?, lo que está sucediendo y tomar medidas para que las comunidades puedan aprovechar sus recursos, aunque por cuestiones de conservación tengan que ser trasladados. Él menciona algunos referentes, ¿no? Habla de, y cita en el texto, pero no lo voy a reproducir, a Umberto Eco, como también Mateo Andrés pues, tuvo interés en este filósofo y escritor, llegó incluso a mandarle una carta e invitarlo a las siguientes jornadas que se dieron al año siguiente, en el 88, tratando de semiótica y bueno, eran referentes culturales, filosóficos e ideológicos comunes a las personas, a los museólogos afines a la nueva museología y coincidentes también. En fin, Paulo Freire, desde el ámbito educativo, gente que fueron transformadores. Él, Lacouture, habla del filósofo marxista francés Louis Althusser, quien describió y definió los aparatos ideológicos del Estado, y entre ellos pues estaban las escuelas, los juzgados, la religión, y bueno, entre estos aparatos ideológicos también estaba la cultura, y dentro de la cultura los museos y los monumentos. Dice Lacouture, como verdaderos aparatos ideológicos del Estado, los museos cumplen su función claramente, y así se reproducen como verdaderos templos al nacionalismo, al prestigio y a la cultura nacionales. Pues bueno, esto nos recuerda mucho lo que sucede ahora, ¿no? Cuando se están poniendo en cuestión, se están derribando monumentos por su carácter simbólico colonialista, que sucede prácticamente en muchos países, ¿no?, europeos, americanos. Nos lleva a pensar que si estos monumentos simbolizan valores que se consideran pues, trasnochados o injustos porque hemos cambiado, deberían estar interpretados pues, por los museos, o deberían estar en un museo y a lo mejor no ocupando las plazas públicas, ¿no?, porque todavía no han perdido ese carácter simbólico y están ahí para contar una historia, y es una historia pues, que en algunos casos ofende. Los museos tienen una oportunidad diferente, son monumentos, son templos en algunos casos, como dice Lacouture, pero tienen una oportunidad de cambiar porque tienen su personal y se pueden transformar, no son estáticos y no deberían serlo. En México, tanto el impulso al Museo Nacional de Antropología como el extraordinario apoyo que el Estado dio a la museografía mexicana respondían a la idea de dar prestigio a la nación, y esto es lo que luego
se multiplica por todo el país en pequeñas instituciones. O sea, no se llevan las piezas a museos más pequeños con la idea de contextualizarlas, sino para, de nuevo, emular lo que estaba sucediendo en el Museo Nacional de Antropología. Él dice que la comunicación ha de ir en dos direcciones, del museo al público y del público al museo. Y bueno, dice que ante el escándalo de muchos, la transformación de la nueva museología en el ámbito de los museos y de la museología parte de personas que eran conservadores de museos, que estaban trabajando dentro del establishment de los mismos, y también la oposición, ¿no? El escándalo de muchos es el escándalo de los colegas que estaban trabajando también junto a él, no tanto de sus dirigentes, no tanto era una cuestión política, sino de los compañeros. Él era crítico directo y claro, y hablaba desde dentro de las instituciones. Los museólogos pues transformaban los museos desde dentro. Y en este aspecto pues es común a lo que cuenta su colega Miriam Arroyo. Vinieron juntos, supongo que en el viaje hasta Molinos. No sé si son ellos dos. Bueno, Felipe Lacouture sí está claro porque en la foto de frente se reconocía, pero no sé si está aquí con Miriam o es otra persona. Esto de fondo sí que es pues, un palomar en Molinos, la ermita de San Nicolás, que fue reivindicada como lugar para el museo y fue objeto de una declaración por parte del cuarto taller de Molinos, de todos los asistentes al evento, incluido Felipe Lacouture. Pero bueno, esto lo dejamos para otra intervención. Decía de ella en unas conversaciones con Carlos Vázquez que es una mujer de primera, muy callada, y ha logrado un departamento que no da brillo al instituto ni a los gobiernos de los estados. Porque ¿quién quiere un museo, un ecomuseo? Hay muy poca gente que entiende lo que es y además creen que es de ecología y lo es, entre otras muchas cosas. Y dice, sin embargo, creo que el futuro idóneo sería que el Estado aflojara y la población civil participara activamente con su propio patrimonio, entendido como propio y no del Estado. Y bueno, en esa línea está la descripción de la intervención de Miriam Arroyo. Ella vino a presentar las fases desde la creación de la Casa del Museo, que dependía del INAH, hasta la creación de la metodología de los museos comunitarios mexicanos, que eso se dio en 7 años. En la declaración de Astepec sí que se recogen muchos de los aspectos de las conclusiones de este proceso de trabajo, pero en la intervención de Miriam Arroyo en el cuarto taller se explica cómo se fueron dando esos pasos y se pone mucho acento en los fallos. O sea que es una hoja de ruta, ¿no? Para no desanimarnos y bueno, tender a eso y ir avanzando y corrigiendo las cosas que nos resulten. La primera casa del museo se abre o se crea en la zona observatorio, que estaba en torno al Museo Nacional de Antropología y era una zona de 43.000 personas, un grupo de población pues, que era ajeno al museo, pues, con problemas de analfabetismo, de desempleo. Y lo que hacen ahí es, bueno, un grupo multidisciplinar crea esta casa del museo, donde se trata de integrar el museo en la vida cotidiana de la comunidad a la que sirve, no al revés, no a la comunidad en el museo, sino el museo dentro de la comunidad. Y bueno, sí que se dan cuenta de que fallan en lo importante, ¿no? Todas las decisiones de horarios, de tipo de exposición, de contenidos, las habían tomado los expertos y dejando fuera a las comunidades. Entonces no termina de resultar el proyecto y pasan a otra zona, la del Pedregal de Santo Domingo. Allí sí que se hizo una fuerte promoción social y eso se logró pues una campaña de publicidad que ya habían ensayado y ahora la hicieron más efectiva y lograron, pues haciendo trabajo social, que el proyecto fuese aceptado. Y la comunidad sí que toma decisiones en esta ocasión, en el Pedregal. Era un proyecto de carácter antropológico, rescataba la memoria histórica y provocaba el intercambio cultural. Y bueno, de esa manera el museo comenzaba a ser un medio de comunicación, pero continuaban teniendo una fuerte dependencia hacia los expertos. De hecho, vuelven a itinerar la casa del museo y el proyecto pues cae abajo porque no se había capacitado a las personas para poderlo continuar ante la ausencia de estos expertos de INAH. Y así llegan a la colonia de aviación civil de la ciudad de Nezahualcóyotl y es donde se forma finalmente a 48 estudiantes del colegio según actitudes e intereses y de ellos pues depende el desarrollo del proyecto. ¿Vale? Los colegas pensaban
que todo este esfuerzo era caprichoso, superfluo, inútil y a pesar de su éxito, porque sí que realmente llegó a funcionar, acabó por falta de financiación. Y luego hay un cambio de administración en el 83 y se fusionan este programa con el PRODECEN, que es el programa para el desarrollo de la función educativa de los museos, que había ido funcionando paralelamente. Y esa es la manera en que nacen estos museos comunitarios mexicanos, esta red. En el 87, cuando se presenta en el cuarto taller, había 80 de estos museos en México. Entonces era un buen momento para reflexionar, ¿no?, sobre sus posibilidades y sobre sus aciertos y errores en la forma de crearlos. Hoy, pues la mayoría de ellos ya no funcionan. He leído algún artículo que habla que en el 2003 solo quedaban 16 y es verdad que es una tendencia la que sucede con los museos comunitarios, con los museos que promueven la nueva museología, ¿no?, que tienen dificultades para prolongarse en el tiempo porque dependen del trabajo pues, voluntario, de la implicación de las personas y eso, pues conseguir que haya una consecución de los objetivos, que se vaya sumando gente y que vayan pasando generaciones por los museos, pues es complicado. Pero bueno, pienso que a través de estas intervenciones sí que debemos de reflexionar sobre el carácter de nuestras colecciones y de nuestros museos, la necesidad de hacer acopio de piezas, la descontextualización, ese colonialismo y la descentralización de las colecciones. Y bueno, como conclusión diría que las presentaciones de Felipe Lacouture y de Miriam Arroyo difunden conclusiones de su experiencia en el INAM. Desde la mesa redonda de Santiago de Chile hasta la declaración de los Saltepec, en estos años es cuando se da lo que ellos explican aquí. Y como decía, en el 87 los museos comunitarios estaban en su apogeo, ahí en los textos se nota el entusiasmo. Y bueno, preguntaban en el folleto del programa del cuarto taller de Molinos si era utópico querer emprender una reforma en el seno de las instituciones museológicas establecidas. La pregunta, 34 años después, que se cumplen ahora, precisamente hoy, en el 24 de octubre, pues la tenemos en los museos de México. Es utópico pensar que se puedan prolongar siempre en el tiempo, sobre todo por su carácter ambicioso, autogestionario, pero es posible que en un tiempo y en un lugar se den y yo creo que es suficiente para animarnos a ir por ese camino e integrar a las comunidades y que nuestro trabajo sea un trabajo social. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, aunque sea virtualmente, Sonia, y como siempre nos ha dejado cómo el pasado puede estar tan presente. Pero bueno, no quiero extenderme y ya tenemos a nuestra compañera Ana Cristina. Buen día. Espero que hayas solucionado todos los problemas. Te hemos presentado la primera, con lo cual ya hemos, bueno, los participantes ya conocen tu larga trayectoria, interesante trayectoria profesional y académica, y simplemente voy a recordar el título de tu intervención para darte paso. El título de lo que nos va a hablar Ana Cristina es A Tale of Two Cities, Arqueología en Museos Ibéricos, TISOES, Textos e Contextos. Cuando quieras, Ana Cristina. Tienes 20 minutos. Boa tarde a todos. Vou falar em português, despacio. Agradecer muitíssimo a compreensão de todos, porque tive e continuo a ter muitos problemas técnicos de acesso à internet e, a somar a isso, estou com uma forte gripe. Ontem ainda tive febre e, como podem verificar, estou com alguns problemas em falar. Tenho a voz muito afetada. Por tudo isto, peço desculpa e agradeço a compreensão e agradeço bastante à colega que falou anteriormente, porque apresentou a sua comunicação no meu lugar. Vou então compartilhar a tela, espero que tudo decorra bem. Peço apenas que me digam se estão a ver o PowerPoint, por favor, quando começarem a ver o PowerPoint. Não sei se estão a ver já.
Sì, sì, sem problema. Perfeito. Sí, Muito perfecto. obrigada. Obrigada. Muito, muito grata. Senhora, obrigada. Portanto, esta foi a proposta que eu apresentei para trazer aqui hoje a este fórum. É um tema que eu comecei a trabalhar já há alguns anos, embora de forma intermitente, porque tenho de intercalar com outros microprojetos na área da história da arqueologia em Portugal, incluindo a própria história dos museus de arqueologia. Este fórum tornou-se uma oportunidade mais para mim para aprofundar, me interessa muitíssimo, perceber qual é que foi sendo a visão construída por espanhóis e portugueses acerca de coleções com arqueologia e de museus com coleções de arqueologia. Vou centrar-me essencialmente no caso do Museu Arqueológico, nas críticas, essencialmente junto de arqueólogos portugueses de finais do século XIX até meados do século XX, também nos dão uma ideia da crítica essencialmente negativa que dos museus portugueses com coleções arqueológicas e maiormente ao Museu Nacional de Arqueologia sediado em Lisboa. A mim importa sobretudo entender esta crítica a partir do momento em que o Museu Arqueológico Nacional é fundado em Madrid e rapidamente se torna, de facto, num modelo a ser de alguma forma seguido, também dedicar-se à construção de coleções arqueológicas e até mesmo à criação de museus com coleções arqueológicas. Não surpreende, por conseguinte, que em bibliotecas públicas portuguesas, nomeadamente na Biblioteca Nacional de Portugal, comecem a ingressar títulos, bibliografia, livros, pequenos livros, livros mais detalhados, designadamente redigidos por colegas espanhóis, onde à guisa de guias turísticos sobre Madrid, direcionados alguns deles até mesmo para viajantes portugueses, nós nos deparemos com referências relativas ao Museu Arqueológico Nacional. Este é um deles, editado em 1874, Madrid en el Bolsillo, que estava perfeitamente disponível em Portugal e circulava em Portugal junto das elites, obviamente, em primeiríssimo lugar, e da intelectualidade portuguesa, e onde se encontravam estas referências às coleções do MAN, ou até mesmo neste outro, onde de facto se inclui também uma nota acerca do Museu Arqueológico Nacional, o que significa que este espaço museológico está bem firmado no âmbito dos equipamentos culturais de Madrid, de Espanha, mas também já começam a ser uma referência para os portugueses que pretendem preparar as suas viagens a Madrid. Enfim, os elogios não são poucos, obviamente, embora algumas críticas menos positivas possam ser localizadas, designadamente no que dizia respeito, desculpa, no que dizia respeito às condições do edifício onde o museu fora instalado.
Depois, talvez, um dos títulos mais procurados pela intelectualidade nacional portuguesa, incluindo com maior expressão para os arqueólogos portugueses, ou para quem se interessava pela arqueologia em Portugal, seja este Guia de Madrid, da lavra de Ángel Fernández de los Ríos, uma família que era subejamente conhecida no território português, que via até de outros elementos familiares que eram bem conhecidos mormente por se interessar em atividade arqueológica, sendo que alguns aquela que é hoje a Associação dos Arqueólogos Portugueses, à época conhecida por Real Associação dos Arquitetos Civis e Arqueólogos Portugueses, que foi fundada em 1863 e logo no ano seguinte, em 64, criou aquele que ainda hoje é o Museu Arqueológico do Carmo, um dos primeiros museus com coleções arqueológicas no nosso país. E era uma família muito próxima, ademais, do mentor e primeiro presidente desta mesma Associação dos Arqueólogos Portugueses, o arquiteto Posidónio da Silva. E neste livro, de facto, com muita facilidade, quem lesse encontraria mais incógnitos ao Museu Arqueológico Nacional. E mais do que isso, neste livro vai-se mais longe no sentido em que se refere ao Museu Arqueológico Nacional como um bom exemplo da importância da aliança entre as ciências designadas auxiliares da história e da própria arte. No que respeita a portugueses e a guias sobre Madrid, redigidos e publicados desta feita por portugueses, deparamos com este Guia Rápido Viajante em Madrid, publicado em finais dos anos 80 do século XIX, e o autor não hesita quando refere ser um Museu Arqueológico Nacional um dos espaços culturais a serem obrigatoriamente visitados na cidade de Madrid. E menciona mesmo, vai a esse detalhe, menciona a existência de 4 secções neste Museu Arqueológico Nacional e detalha a secção dedicada aos tempos primitivos, à Idade Média, à numismática e à etnografia, o que revela bem o empenho deste autor em demonstrar uma metodologia, uma museologia e até mesmo por forma indireta uma museografia que quiçá importaria aplicar em Portugal, embora no momento em que Lisboa, por exemplo, já possuía um museu de artes plásticas que continha coleções arqueológicas, embora ainda não tivesse sido aberto ao público o Museu Etnográfico Português, hoje Museu Nacional de Arqueologia, porque esse, além de ser decretado apenas em 1893, abre as portas ao público somente em 1906. Vários intelectuais portugueses fizeram questão, empenharam-se em visitar com tempo, com tranquilidade, com detalhe, com o maior dos interesses, os espaços deste Museu Arqueológico Nacional. Fosse viajando propositadamente a Madrid para se inteirarem dos conteúdos e das formas de exposição, do método de exposição das coleções arqueológicas, fosse a caminho, viajando a outros países, às vezes a participação e ficavam alguns dias precisamente para visitarem estes espaços museológicos, onde é
Gabriel Pereira, que é um grande bibliotecário, artista, um pensador, um patamento da arqueologia, teve grande estado profissional em Évora, bem em Lisboa, e deixou passar Perdón. Creo que hemos tenido un pequeño... Hemos perdido a Ana Cristina. Tenía mala conexión y puede ser que se haya caído la conexión. Ah, mira, ya vuelve a Já aparecer. estou outra vez. Sí, no sé si el resto deberíamos apagar. Bueno, Joana, y creo que ha conectado. Eu fiquei desconectada durante algum tempo. De acuerdo, Ana Cristina, puedes continuar. Sim, obrigada. Vou ser mais rápida antes que suceda o mesmo. Bueno, quedan unos 8 minutos. 8 minutos, muito bem, muito obrigada. Neste roteiro do Emburense, em rápido por Madrid, Paris e Londres, de 91, Gabriel Pereira escreve que percorreu as salas do Museu Arqueológico Nacional para dizer que podíamos ter em Lisboa uma coleção assim, mas infelizmente nada temos. Recordo que faltam 2 anos para decretar a criação do Museu Etnográfico de Lisboa, mas esta frase também de assuntos em Portugal. Mais do que isso, o Museu Arqueológico de Madrid, o Museu Arqueológico Nacional, é oficial, é público, e nós em Portugal ainda não tínhamos de facto um museu com estas características. Outra individualidade, de Francisco Tavares Proença Júnior, de Castelo Branco, também do interior, mas do interior norte de português, que foi uma personalidade importantíssima para a produção do conhecimento e do património arqueológico na região da beira interior portuguesa, e a quem se deve a criação do museu que hoje leva o seu nome e o seu apelido, sediado em Castelo Branco, ainda que foi aberto ao público em 1910, também no regresso de um dos congressos da Sociedade Pré-Histórica Francesa, no qual participou, ficou alguns dias em Madrid, justamente com a intenção de percorrer o Museu Arqueológico Nacional, desta feita para colher elementos que importassem à comparação de alguns dos artefactos que ia recolhendo durante as suas presenças a efeito na região de Castelo Branco. Depois, sem dúvida, que o José Leite Vasconcelos, o José Leite Vasconcelos, o mentor, o primeiro diretor do Museu Etnográfico Português, hoje o Museu Nacional de Arqueologia, sediado na zona de Belém, paredes meias com um mosteiro de Belém, e nesta sua obra, que resulta de uma grande viagem de estudo que realizou entre Lisboa e Melrose, em Inglaterra, precisamente com o intuito de visitar vários museus, várias coleções existentes ao longo deste percurso, para trazer isto ao nível museográfico para o Museu Etnográfico Português, que dirigia à época e que tinha sido aberto ao público em 1906. Este livro resulta, depois dessa viagem, é dado à estampa, é publicado em 1915, e onde José Leite Vasconcelos é incansável ao sublinhar a miúdo que nada nos educa e ilustra como viajar. E é no Museu Arqueológico Nacional que José Leite Vasconcelos se deslumbra com as sepulturas
das ilhas de Menorca que ele encontra, e portanto este é apenas um apontamento das várias frases que nós podemos encontrar neste seu livro sobre o museu. Depois, um pouco mais tarde, Eugênio Jaé, um padre jesuíta que se dedicou toda a sua vida à arqueologia, acima de tudo à arqueologia pré-histórica, que em 1923 viaja até Madrid, não é a única vez que ele se desloca à capital espanhola, mas na sequência desta visita, desta viagem de 23, publica um extenso artigo na revista Brutéria, uma revista que ainda hoje existe, uma revista publicada pela Companhia de Jesus, onde ele escalpeliza a visita que realizou a várias coleções arqueológicas de Madrid e Ana Cristina? Ana Cristina. De facto, inclui o mais específico. Diga, sim. Y, Sí, sí. si puedes, para ver si va mejor tu conexión, apaga la cámara, que a lo mejor así funciona un poquito Tá mejor, bem. ¿vale? Y te podemos Certo. oír más fluidamente. Muito bem. Aqui. Sei agora como é. Pronto, já está. Vou finalizar esta viagem muito sintética, que obviamente não há aqui tempo para escrutinar e detalhar todo este assunto. Faltam aqui muitas personalidades, muitos excertos daquilo que escreveram, mas isso ficará certamente para outra oportunidade, designadamente para uma versão escrita desta breve apresentação. Termino com 2 calços de bolseiros portugueses que estagiaram em Madrid e que, caso do Museu Arqueológico Nacional, como modelo para o que ambos entendiam dever ser um verdadeiro Museu Arqueológico Nacional em Portugal, sediado em Lisboa. Um deles é o de Maria de Lourdes Costa Artur, que fez o seu curso em Ciências Histórico-Filosóficas em finais dos anos 40, princípios dos anos 50, e que escavou com alguns dos principais arqueólogos portugueses, se dedicou essencialmente à arqueologia romana e é nesse sentido que consegue uma bolsa, uma bolsa de estudo do Instituto de Alta Cultura Portuguesa, mas também do CSIC de Madrid, para estagiar durante 1 ano e meio justamente em Madrid, onde, para além de frequentar as aulas de arqueologia romana com Garcia e Bellido, vai estudar coleções arqueológicas romanas pertencentes ao Museu Arqueológico Nacional. Além de ter participado neste 4º Congresso Internacional. Te queda un minuto, Ana Cristina, perdona, un minuto. Em que o Museu Arqueológico Nacional sim, obrigada, reabria as suas portas após um período de remodelação. Blastar de João, a ramação da arqueologia clássica, sobretudo romana, em Portugal, professor na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e também ele estagiário em Madrid, e também ele estudando coleções arqueológicas com este esclarecimento que trava com profundidade junto do Museu Arqueológico Nacional de Madrid e junto dos seus diretores e dos seus trabalhadores, entende que este museu é um modelo a seguir em Portugal e que devemos, com as devidas adaptações,
transpor as suas práticas para o território português e, com este modelo, criar um museu arqueológico nacional digno dessa designação em Lisboa. Muito obrigada pela vossa atenção e desculpem pela minha voz, mas eu não consigo falar mais depressa e com mais claridade, porque estou muito afetada por causa da gripe. Obrigada pela vossa atención. Obrigado, Ana Cristina, muchas gracias. La verdad es que tenemos casi ningún minuto, sobre todo porque no quiero quitarle demasiado tiempo al profesor Lorente, que es el que va a cerrar con su conferencia. Sé que creo que es Sofía, Sonia está conectada, entonces me gustaría saber si alguno o alguna de los asistentes tiene alguna reflexión, alguna pregunta muy breve que puede dejar en el chat o puede conectar. O que no sea breve, porque lo mío puede ser bastante breve. Bueno, yo no seré quien limite al profesor Lorente su ponencia. No, quiero decir que mi conferencia de clausura no la había preparado larga en previsión de que, como siempre ocurre en los congresos, el debate final se alarga. Entonces dije, bueno, no se trata de aburrir con una conferencia de 1 hora y lo más interesante es el debate. Para abrir un poco el fuego, yo quiero hacer una apreciación que llena de entusiasmo, ¿no? Porque hemos tenido en esta sesión final, en este día, en esta mañana, algunas de las participaciones que muestran ya un mayor nivel de madurez, nivel intelectual, nivel de contenidos, todas las han tenido, pero nivel de madurez en cuanto a los estudios que son comparativos entre ambos lados de nuestras respectivas culturas, ¿no? Bueno, hemos tenido algunas ponencias como la de Manuela García y Sonia Sánchez que trazan puentes entre España y México, pero las que más quiero destacar son las de Ana Ariadna Ruiz, que nos ha trazado un camino de comparación entre España, Portugal, Brasil y México, y precisamente Ana Cristina Martins, que también ha hecho un estudio comparativo entre España y Portugal en su tema de especialización en los museos arqueológicos. Y yo creo que este es el camino que ojalá se desarrolle en futuras reuniones de este tipo, que está muy bien que cada uno comparta su tema con otros expertos, con otros especialistas del otro lado de la frontera, pero todavía es mejor si nos esforzamos por hilar relaciones entre uno y otro lado, ¿no? En ese sentido yo quería sobre todo felicitarles y animar, ya que estamos en la parte ya de cierre, a que ese sea un camino recorrido por muchos más. Y entre tanto, si a alguien se le ha ocurrido alguna pregunta o alguna otra intervención, lo agradecería, porque de verdad que mi conferencia de clausura no es para nada de 1 hora. Muchas gracias, Jesús Pedro. Bueno, yo sí tenía un comentario que está relacionado con lo justo que lo tenía apuntado, pero como no es mi protagonismo, lo dejaré para el cierre. Entonces, sí que me gustaría, al hilo quizá de lo que ha comentado el profesor Lorente, o otras ideas, si queréis contribuir, si alguien quiere participar, o incluso los propios comunicantes, si quieren hacer algún comentario. ¿No? Pues bueno, si nadie hace un comentario, yo voy a hacer unas pequeñas apreciaciones, a ver si también, como el profesor Lorente, incentivamos, y si no, bueno, de las dos ponencias, pues, es complicado encontrar el nexo de unión en cuanto a saber, por lo menos las ideas que yo tengo, pero me ha interesado mucho una de las últimas frases de Ana Cristina, ¿no? Que nos han proporcionado un viaje muy interesante. Y quizá, uniéndolo con lo que comentaba el profesor Lorente, es interesante cómo el desarrollo de los textos que desde la arqueología, de los arqueólogos y arqueólogas de Portugal, desde el siglo XIX y esas guías de viaje, nos hacían consciente de la visión de la realidad quizá de los museos en España, ¿no? La visión, me ha encantado cómo la visión del otro nos sirve para autodiagnosticarnos a nosotros, ¿no? Viendo esas pequeñas guías de viaje, que me ha parecido increíble, porque sí, nosotros tuvimos personajes como Andrés Ovejero, ¿no? Que eran
bastante incisivos con la realidad de los museos finiseculares en España, pero quizá un puente, como decía el profesor Lorente, que tenemos que seguir matizando es el diálogo intercultural, ¿no? Tenemos que seguir dialogando y sobre todo abriéndonos al análisis crítico de los diferentes lugares, ¿no? ¿Qué es lo que piensan los portugueses de nuestros museos? ¿Qué pensamos nosotros de los museos quizá brasileños, los brasileños sobre los mexicanos, etcétera? Porque eso nos va a ayudar a ser tremendamente críticos, ¿no? Y sobre todo a construir realmente espacios culturales y sociales. Es un momento que estoy leyendo el chat. Antonio Bouza pregunta ¿qué temas consideráis que preocupan más actualmente los estudios sobre museos? Antes de abriros la intervención a las comunicantes, justo voy a enlazar esa pregunta de Antonio, muchas gracias, con lo que tenía de la ponencia de nuestra compañera Sonia. Y es que justo Sonia, creo que una de las líneas interesantes es que nos ha presentado textos que tienen no 40 años, pero casi. Son textos personales, algunos para ponencias, algunos son intercambios de cartas, que era lo que se hacía en el MINOM, ¿no? Y faxes y conversaciones, ¿no? Y ella misma en su ponencia, en el resumen, habla de cómo todos esos textos siguen teniendo vigencia, ¿no? Porque hablan de colonialidad, de descolonización, de aculturación, de imperialismo. Entonces, quizá es muy interesante que, no sé si Ana Cristina, Sonia o cualquier otra persona, nos hagan ver cuál es la vigencia o la importancia de todo eso. Es decir, porque si todo esto ya se trató, si ya los personajes como de Barín, como la nueva museología, como Pierre Meirán, como La Couture, como Miriam Arroyo, ya denunciaban el imperialismo, la aculturación, la colonización, y 40 años después seguimos con los mismos discursos, gracias también, es verdad, a personajes como Bruno Brulón en el ICOFOM y otras personas, tenemos que ser esperanzadores. Debemos seguir, hemos errado en algo, hay futuro, descolonizaremos los museos. Ahí lo dejo. Bueno, yo quiero responder de alguna manera, ¿no? Porque no quede así en el aire la pregunta y llamar la atención sobre el carácter mixto, no solo intercultural, entre la cultura hispana y la portuguesa, sino también entre profesionales de museos y estudiosos de los museos. Y esto es parte de lo que enriquece también este foro. Y por lo tanto, el que haya unas líneas de continuidad, pues es algo importante, tratándose los museos de instituciones de memoria, y que haya una relación entre la teoría y la praxis, también una renovación dentro de esa continuidad se agradece, pero yo últimamente me estoy replanteando si a veces no pecamos de ilusos los teóricos cuando pensamos que nosotros tenemos que inspirar a los museos en su praxis. Ojalá tuviéramos un poco más de influencia. Pienso que a lo largo del tiempo, ¿no? Con muchos años de ir lanzando un mensaje, acaba calando. Pero también nuestro papel es el inverso, es ir recogiendo a partir de lo que vemos en los museos o en los textos, que es el tema de este coloquio, de los museos y los museólogos, para a partir de la realidad, a partir de lo que ya existe o ha existido, elaborar nuestras teorías. Y que en esa doble dirección ha de ir nuestro trabajo. Inspirar desde la teoría a la praxis y también inspirarnos en la realidad para establecer nuestras teorías, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos tiene que animar, porque a veces desanima un poco, ¿verdad, Óscar? Que estemos dándole vueltas a los mismos temas y parece que el mundo no ha avanzado demasiado. Pero es que nuestra labor no solamente es empujar al cambio del mundo, sino también ser testigos de cómo va cambiando el mundo. Que bueno, que sí que lo va haciendo poco a poco. Pero sí, no quiero monopolizar este debate. Bueno, simplemente es porque algunas de las ideas, estoy de acuerdo contigo, Jesús Pedro, era porque Sonia presentaba
en una de las frases textuales, ¿no? Hablando del patrimonio, creo que era Miriam Arroyo Lacouture, que decía hay que entenderlo como algo propio y no del Estado, es decir, ya superaban lo público, que es el procomún, el commons, ¿no? Y es un discurso de hace 40 años, pero sigue vigente. Bueno, yo creo que vamos a dar paso porque sí que hay una pregunta que sigue latente, bueno, dos, es la de Antonio Bouza, que dice: ¿qué temas consideráis que preocupan más actualmente los estudios sobre museos? Esta pregunta es para Ana Cristina y Sofía, que no sé si puede conectarse. Y luego Ana Carballo le pregunta directamente a Ana Cristina, bueno, le agradece la presentación y le pregunta que cuál ten sido o maior desafío na súa investigações que cruza museos portugueses e españoles. Perdón por el portuñol mal hablado. Entonces, bueno, no sé si Ana Cristina quieres contestar a nuestra compañera Ana Carballo, y si Sofía luego, no sé si está conectada, quiere contestar a Antonio, os doy la palabra. Ana Cristina, falta conectar el audio. Ahora. Já me ouvem agora? Sí, perfecto. Relativamente à pergunta da minha colega Ana Carvalho, com relação às maiores dificuldades, bem, do ponto de vista mais prático, as dificuldades têm sobretudo a ver com, primeiro, conseguir financiamento para me deslocar, sobretudo a Madrid, para investigar na biblioteca, normalmente na biblioteca do Museu Arqueológico Nacional, mas também aceder, nomeadamente em Portugal, a arquivos pessoais, privados e institucionais de arqueólogos, sobretudo de arqueólogos portugueses, que eu sei que estiveram em Espanha, viajaram por Espanha, estiveram alguns dias em Madrid e visitaram museus com coleções arqueológicas, incluindo o próprio Museu Arqueológico Nacional, e nem sempre é fácil aceder a esses arquivos, mas muitos já têm sido conseguido. Depois há um outro desafio que tem uma outra dimensão, que está muito relacionado com as diferenças sobretudo cronológicas, mas também ao nível do entendimento do que devia de ser um museu com coleções arqueológicas ou um museu de arqueologia entre Espanha e Portugal, porque os dois países não realizam um caminho neste sentido em simultâneo. Portanto, Espanha está muito mais à frente do que Portugal neste âmbito. Basta olhar para a diferença dos anos de abertura, de criação e abertura ao público dos principais museus com coleções arqueológicas. Refiro-me ao Museu Nacional, ao Museu Arqueológico Nacional e ao Museu Etnográfico Português, em Lisboa, hoje Museu Nacional de Arqueologia. Portanto, o entendimento que se tem, as experiências que se vão acumulando, os conhecimentos que se vão produzindo, não são de facto os mesmos. As percepções também não são as mesmas. Acima de tudo, considerando esta diferença temporal na criação de um espaço em Madrid e do outro espaço em Lisboa. Sem dúvida que há aqui vários problemas que temos que ter presentes quando abraçamos este tipo de investigação que obrigatoriamente recorre a uma comparação, não é? A uma comparação. Obrigada. Muchas gracias, Ana Cristina. Creo que Sonia ahora mismo no está, pero quizá contestando a Antonio en la otra pregunta. Sí, la tenemos, sí, perdón. Sí. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Bueno, era un comentario de Antonio, lo voy a rescatar. Que creo que decía cuáles son los retos, ¿no? Si no recuerdo mal.
A ver, un momento, por favor. Es la ley de Murcia, ahora no lo encuentro. ¿Dónde está? Sí, ¿qué temas consideráis que preocupan actualmente en los estudios sobre museos? Exacto, ¿cuáles son? Sí, ¿qué temas consideráis que preocupan más actualmente en los estudios sobre museos? En tu caso, que eres no solo una investigadora y que tienes una tesis magnífica, sino que además es que trabajas directamente. Entonces, cuéntanos. Sí, eso iba a comentar, que no sé en el panorama general por dónde serán las tendencias investigadoras, pero sí en lo que refiere a mi trabajo, que es en lo que yo sí que estoy más puesta y consulto más información. Como decía Jesús Pedro, es muy importante la labor que se lleva a cabo desde los investigadores y desde la universidad, porque son los textos de referencia que actualizan el conocimiento, que comparten experiencias, que crean nexos y que es lo que usamos los que luego nos dedicamos a trabajar también en los lugares. Mi trabajo se desarrolla en una zona muy despoblada, que es donde surge esta experiencia del MINOM, y veo que estos años que han pasado, el discurso de aquellos museólogos que llegaron a cuarto taller continúa muy actualizado. Los problemas no han cambiado demasiado, aunque sí que creo que ha habido muchos avances, pero seguimos con problemas relativos a la concentración de piezas, por ejemplo, de excavaciones arqueológicas o las piezas de las parroquias que acaban en museos urbanos. Y sobre todo la sensación de que el discurso para estas zonas y estas comunidades más pequeñas se construye desde lo urbano y muchas veces se trata estos lugares como exóticos, ¿no? Y la mitad de España vive en pueblos pequeños que además tienen un gran patrimonio que conservar. Para mí, una de las claves de la museología hoy, en esta parte, ¿no?, de museos rurales y de pequeños museos territorio, parques culturales, es ver cómo podemos aprovechar esos recursos para el desarrollo sin que sigan saliendo de nuestros pueblos porque estemos capacitados para conservarlos y sacarles partido. Esto no es algo nuevo, pasaba en los 80, que es cuando toman más conciencia, y en estos años se ha ido mejorando mucho, pero todavía pues sigue pasando y todavía es una preocupación para los habitantes y para las gentes que nos dedicamos a la gestión cultural o a la museología en estas zonas. Muchas gracias, Sonia. Quizás para completar a lo mejor tu reciente intervención, Julia Esther Cabrera hace unos minutos, hace 7 minutos, también había hecho un comentario, ha hecho un par de comentarios en esa relación. El primero decía Julia, yo creo que los museos tienen que ir a la par con las necesidades sociales, creo que también es un poco la línea que estabas argumentando, Sonia. Y ahora lo que demanda el público son responsabilidades, una mirada crítica y compromiso. Ella personalmente dice, yo he estado a través de una beca en el Museo Nacional de Antropología y he podido ver cómo se puede trabajar en esta línea. Y lo importante que es para el público, gracias sobre todo a profesionales como mediadores. Creo que más adelante sigue diciendo Julia, hace años en la Universidad Complutense existía una asignatura sobre arte e historia portuguesa que ya no está en el plan de estudios vigente. Mi pregunta es, desde este tipo de iniciativas como este foro, quizá esto es también para los organizadores y organizadoras, ¿hay alguna motivación para volver a esas conexiones académicas? Pues yo intervengo por ser la primera afirmación y estoy totalmente de acuerdo y comparto el comentario. Y yo creo que sí, que al final tenemos que volver a aquello que se hablaba hace 40 años, como decías, ¿no? Que nuestra obligación es ser trabajadores sociales y tenemos que estar a servicio de las personas. Y eso es lo que debe de motivarnos para trabajar. Por eso muchas veces no tendríamos que interferir tan directamente, sino acompañar los procesos, animarlos, apoyar a las asociaciones culturales que muchas veces hacen trabajos museológicos, de exposición, de divulgación, de investigación y tener un carácter más discreto, porque muchas veces pues, pensamos que por tener un conocimiento más amplio de un tema determinado, pues que nuestra opinión está por encima de las de ellos y yo creo que se trata de un trabajo colaborativo y que nosotros aportamos lo que sabemos desde la museología y animamos esos procesos y tenemos que ser discretos y estar ahí. Muchas gracias, Sonia. Antonio comenta que imagina que la función y la apuesta que se haga desde los poderes públicos es... No consigo...
es financiación. No sé si es una pregunta o es, Antonio, o es una afirmación. Es decir, no sé si... imagino que la financiación y la apuesta que se haga desde... es una reflexión pregunta. Es una buena forma de salir del paso, Antonio. Bueno, y la pregunta que mencionaba también, que mencionaban, ¿no? Es decir, ¿cómo seguimos trabajando en el foro? ¿Seguís trabajando las organizadoras y organizadores? Porque creo que también había algo del sexto foro que aquí, Ariadna decía, las preguntas clave de la museología del siglo XXI para el sexto foro. Bueno, desde mi punto de vista, quizás que es el académico e investigador, las cuestiones de la museología del siglo XXI llevan ya por lo menos un lustro planteándose, y Jesús Pedro lo sabe bastante bien, ¿no? Sobre todo con el trabajo de la nueva directiva desde hace unos años del ICOFOM y también, por supuesto, desde el ICOM. Y la verdad es que creo, desde mi punto de vista, que se está fraguando justo en foros, no sé si como este, pero sí en el contexto latinoamericano, iberoamericano, hispanoamericano. Es decir, llevamos un poco la voz cantante, porque quizá somos los que hemos estado, y Sonia lo sabe, ¿no? Desde los años 60 más enraizados con los problemas sociales desde el punto de vista de los museos. Pero bueno, no sé si queréis contestar hacia la pregunta de que os preguntaban. Lo del sexto foro, Sí, que está muy bien. Qué mejor manera de terminar que recoger propuestas. Luego veremos lo que se puede hacer, ¿no? Porque también hace falta que haya pues un sustrato intelectual de gente que te está haciendo sus tesis sobre esos temas, ¿no? A mí me ha encantado quien haya propuesto eso de la crítica de las nuevas tendencias, pero hay otras que también se han nombrado, ¿no? Como los estudios de público o de no públicos, los estudios de educación y museos. Yo voy tomando nota mental. Bueno, sobre todo veo que tenemos ya a Lucia Matos aquí con nosotros, que vayan tomando nota los colegas portugueses de por dónde podría ir el siguiente, porque el siguiente les toca a ellos. Entonces, Sí, en claro. el turno, que vayan pensando qué temas podrían ser los del sexto foro y aprovechar ahora la ocasión, ya sea a través de... sí, importancia de los estudios comparatistas, claro, pero eso se trata, ¿no? Bueno. Me van Pero comentando no solo ahora, que podéis hacer las sugerencias en cualquier momento, pero esto ha estado muy bien, no lo habíamos preparado así, pero qué bien nos ha conducido Óscar hacia propuestas para el sexto foro. Los ponentes, yo no he dicho nada. Bueno, me comunican que tenemos que ir cerrando, sí que me quedo con esta última reflexión, ponentes, y algo que yo no he podido estar en todo el foro, pero lo que sí que he visto hoy es que parece que no, pero aunque ya hay elementos que ya se llevan trabajando, porque lo ha visto Sonia, ¿no? Desde la descolonización, la colonialidad, el género dentro de los museos, la función social, que ya son, digamos, viejos nuevos planteamientos que seguimos retomando, yo me quedo con cosas que todavía no se han tratado. Por ejemplo, la ponencia de qué pasa con los museos del juguete, ¿no? Que en España parecen que están olvidados, o temas como qué pasa con todas esas personas que siguen siendo olvidadas. Por ejemplo, Miriam Arroyo. Es decir, todavía faltan tesis, doctorados e investigaciones sobre muchas museólogas y muchos museólogos que fueron muy importantes y que no aparecen tanto como dirían en los estudios, ¿no? Quizá también pueden ser líneas para el futuro de los foros de estudios museológicos como este. Bueno, lo cierro aquí. Os doy muchísimas las gracias por haberme invitado, a los ponentes, a todos los que estáis participando, que siguen poniendo algunos comentarios, pero sí que tenemos que cerrar. Y lo que ahora mismo estoy un poco perdido, y me vais a disculpar, es no sé a quién tengo que cederle la palabra para que presente al profesor Jesús Pedro Lorente. Ahora mismo mi compañera María Luisa Grau ya hace la última parte del congreso. Vale, pues muchísimas gracias y me despido. Muchas gracias, Óscar, por la coordinación de la mesa. Y ahora, según como estaba establecido en el programa, vamos a dar paso a Jesús Pedro Lorente
para que dé su conferencia de clausura, ¿no? Jesús Pedro, que creo que no hace falta presentación, todos lo conocéis, y además en este caso es impulsor del foro por partida doble, ¿no? Como miembro de la ACAECA y también a través del Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública y su participación en el V Foro Ibérico. Jesús Pedro, te damos paso. Bueno, espero que se vea bien, que no estoy muy acostumbrado a Zoom. Yo siempre uso en mis clases Google Meet. Lo que veo es que no había empezado desde el principio. Vaya, esto del factor sorpresa se va a perder. Bueno, he titulado esta conferencia de clausura, que va a ser breve, Foros y textos hispano-portugueses sobre museos y museología, para ser consecuente con el tema de los textos y sus autores, ¿no? Y terminar hablando sobre ello. Un tema que, bueno, sí es verdad que yo mismo lo propuse y creo que era importante, como os dije en la ceremonia de bienvenida y de presentación, para que no estuviéramos siempre descubriendo la rueda, ¿no? Y que algunos de los temas que ahora nos preocupan reconozcamos que ya los han tratado y ha habido aportación de nuestros predecesores. Esto es una labor importante y es algo que tenemos que hacer dentro de un contexto internacional en el que este tipo de esfuerzos de unión o de puente entre la teoría y la praxis, entre unas culturas y otras, es algo que nos requieren porque incluso cuando miden el impacto de nuestros trabajos científicos, pues se busca también la internacionalización, ¿no? El impacto de internacionalización. Pero es algo que requiere también el avance de nuestra disciplina, ¿no? Y no podemos estar, si queremos que la museología continúe desarrollándose, partiendo de cero cada vez. Y en ese sentido tenemos mucho que aprender de colegas de otros dominios, ¿no? Como el anglosajón, por ejemplo, que nos llevan años luz de distancia en reuniones en las que o foros en los que se pone en común con estudios comparativos sobre determinados temas, a veces muy genéricos, sobre museos y museología, lo que ocurre, pues yo que sé, en Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, en Australia. Tendréis 1000 ejemplos en mente y otros tantos de lo que en otros foros hacen los colegas franceses con sus paisanos del Quebec, etcétera, etcétera. Y eso es algo que tendríamos que aprender nosotros a desarrollar y que no lo hacemos suficientemente. A menudo es en foros globales, dentro de estudios universales, donde nos descubrimos con los colegas del otro lado de la frontera, nos descubrimos en nuestras afinidades, en nuestras carencias, en nuestros retrasos también con respecto a lo que es el paso que llevan los museos y la museología en otros países. Pero es triste que hasta cuando nos esforzamos por hacer una mirada global, una mirada panorámica, pues a menudo somos culturas muy afines, pero que viven de espaldas unas a otras, unos de otros. Y lo digo sobre todo por los españoles, que tenemos quizá más dificultad para entender el portugués que viceversa. Me admira que casi todos los portugueses no solamente entiendan, sino hasta que hablen el español, y no es algo tan habitual entre los españoles el caso contrario. Pero por lo menos una mirada de curiosidad a lo que ocurre al otro lado sería más de agradecer. Y de esto hemos pecado quienes, queriendo lanzar una mirada panorámica, pues a veces nos ha faltado más conocimiento, más información para poderla también plasmar en nuestras publicaciones. Y claro, como estaría feo hablar de terceros y sobre todo hablar de los colegas portugueses en este sentido, quiero comenzar con una autocrítica por parte de quienes lo hemos hecho dentro de este lado de la frontera en este foro. La iniciadora de estos foros, mi amiga y admirada María Bolaños, entre otras muchas publicaciones de mucho interés, la traigo aquí a colación por su libro La memoria del mundo, 100 años de museología 1900-2000, donde reúne muchos textos de diferentes autores, muchos de ellos internacionales, pero hay poca presencia de los autores portugueses o de habla portuguesa. Pero lo mismo ocurre en mi manualillo de historia de la museología. Hablo mucho de los franceses, de los británicos y de otras aportaciones culturales,
ni siquiera hablo mucho de los españoles y menos todavía de los portugueses. Y esto es algo que cuando nos conozcamos mejor seremos capaces de hacer de una manera más completa. Yo diría que incluso más justa, porque con un mayor conocimiento de unos y otros podríamos avanzar hacia la mutua internacionalización. En mi descarga, a ver si no me lío tanto, diré que hace unos años publiqué en la revista Anais do Museu Paulista un artículo en el que hacía una referencia a las revistas de museología en español y en portugués, tanto las de Portugal, y entonces no podía sino empezar a destacar la revista Midas, porque entonces fue cuando se creó. Luego hice un artículo más global para esa, que es una de las mejores revistas online que hay en lengua portuguesa, comparable a la revista Hermus, que es su equivalente en España, también hoy día totalmente digital, pero sí que hablaba de otras más antiguas, ¿no? Revistas que merecen consideración aquí en la medida en que también son foros que están abiertos a otras culturas vecinas, ¿no? Y es el caso de los Cadernos de Sociomuseología, por ejemplo, o de la revista Museo y Patrimonio, de las revistas portuguesas en general y de las brasileñas, que están abiertas a lo que ocurre a ambos lados del Atlántico, ¿no? Entonces, dentro de este flujo intercultural, hay muchas de estas revistas. La revista de museología tiene dedicados varios monográficos a la museología portuguesa, que sí que tienen una ventana abierta a la participación y a la presencia, al protagonismo de los museos y de los museólogos de los países vecinos. Y ese es el camino a recorrer, y no solamente en esas revistas. No me quiero repetir pues con un tema que ya he tratado en 2 artículos de la revista de Anais do Museu Paulista, y en otro ya más global en la propia revista Midas. Pero sí que quería hablar de foros, ¿no? Por eso lo he titulado así, foros como este que hoy tenemos, y que, como decía en la ceremonia de bienvenida y presentación, podrían retrotraerse en el tiempo a los orígenes de la Asociación de Críticos de Arte portuguesa y española, y a los orígenes también de los comienzos de los estudios de museología y de los grupos de investigación de museología en nuestras universidades. Traigo aquí estas fotos en las que se ve a José Camón Aznar, a Juan Antonio Gaya Nuño, a la crema innata de la cúpula de la Asociación Española de Críticos de Arte en el año 1971, que acudieron a una reunión internacional con sus colegas de la Asociación Portuguesa de Críticos de Arte, que se celebró en el Museo Gulbenkian de Lisboa. Bueno, las cenas, las visitas a los museos, en fin, que fue no solamente ver obras de arte, sino también esto mismo que estábamos comentando en la sesión de hoy, la convivialidad, los intercambios personales. Eran intercambios que fluían con naturalidad también entonces, porque estaban viviendo una situación complicada de cara a la AICA. José Camón Aznar no se llevaba muy bien con la AICA, pero peor todavía se llevaban sus colegas portugueses. Los habían sacado de la AICA. En el año 69 se tuvo que refundar la asociación porque habían recibido no sé qué subvención del gobierno de Salazar, y la UNESCO se había comprometido a no colaborar en ninguna iniciativa cultural, educativa. Bueno, fue un momento de crisis. Entonces para ellos era también una ocasión de unirse en ese nuevo proceso, ¿no? En esa nueva manera de enfocar el futuro de la asociación, y ambas asociaciones hoy en día pues siguen desarrollándose en el seno de AICA. Cuando vamos a las asambleas, a las juntas directivas, pues a menudo nos sentamos juntos, o sea que en ese sentido sigue funcionando esos vínculos de amistad y de buena vecindad entre foros internacionales, ¿no? Foros que surgieron ya con la Oficina Internacional de Museos. Pues bueno sería también ver la presencia portuguesa en la Conferencia de Madrid de 1934, foros que se han ido desarrollando en el seno del ICOM, muy particularmente en el ICOFOM, que tiene un subdominio dentro de este Comité Internacional de Estudios de Museología, que es ICOFOM LAC,
el de Latinoamérica y el Caribe, donde nuestros colegas del otro lado del Atlántico tienen así un foro de interrelación, de congresos, de publicaciones, que funciona muy bien. También el MINOM, que ahora está integrado en el ICOM, pero que nació como un movimiento independiente, pues ha sido, bueno, originalmente lo dominaban franceses y franco-canadienses, pero luego se ha desarrollado muy particularmente en Latinoamérica y también en Portugal, ¿no? Entonces, bueno, la propia Universidad de Lusófona y la revista Cadernos de Sociomuseología son un buen testimonio de ello. La Asociación Española de Museólogos y sus comparables en Portugal, en países latinoamericanos, son también algunos de estos otros foros en los que a menudo se dan ese tipo de interrelaciones. Yo creo que el futuro, y lo voy a volver a recalcar varias veces, pero yo no tengo mano en esto, a ver si algunos de los que bueno, al fin y al cabo tenemos aquí también representados en nuestro foro al ICOM de España y el ICOM de Portugal, a los dos comités internacionales, y les podemos trasladar esta propuesta. Sería muy importante que en Ibermuseos, que depende de los respectivos ministerios de cultura de todos los países iberoamericanos, es decir, de España, de Portugal y de los países de habla española y portuguesa en Latinoamérica, nos hiciera un huequecillo, ¿no? Y aunque solo fuera, no ya digo para este tipo de foros, porque son foros oficiales, esto es verdadera diplomacia cultural y los estados pagan los gastos de los funcionarios que van allí. Nosotros no podríamos aspirar a tanto, pero sí que, como enseguida diré, podríamos aspirar a que fueran receptores de nuestras publicaciones, fueran escaparate de nuestras publicaciones, porque esto es lo que nos falta. A menudo desde los centros de investigación, desde las universidades, trabajamos bien, pero ni nos conocemos mucho mutuamente, unos a otros, al otro lado de la frontera, ni nuestro trabajo tiene una perdurabilidad en el tiempo y una transferencia a la sociedad. Por eso es importante publicar no solo o no tanto en lugares que estén acreditados científicamente, que esta es nuestra obsesión de todos, ¿no? ¿Quién lo publica para ver si eso cuenta como mérito? Sino también en lugares donde esas publicaciones, que muy a menudo son resultantes de proyectos de investigación financiados con fondos públicos, pues puedan ser consultados por la sociedad, puedan pasar a la posteridad y no perderse en la ignorancia y estar, no sé, pues recogiendo polvo en alguna estantería. Bien, y esto es algo que tenemos que reflexionar también en nuestros foros. Quería hacer un homenaje de recuerdo. Si los museos y los museos que son instituciones de memoria y los museólogos que también nos dedicamos a eso, no tenemos memoria de qué otros foros nos han precedido, pues mal vamos, ¿no? Y quería rendir un homenaje a otros que nos han anticipado en el tiempo y que se han extinguido. También para que nos sirvan de lección, porque lo hicieron muy bien, pero por alguna razón, pues a menudo lo mismo que pasaba con el MINOM y que estaban comentando con los ecomuseos Sonia y Óscar hacía poco, ¿no? Pues que a menudo son cuestiones generacionales y si no hay una renovación de sangre nueva o si no hay un espíritu de la época que comulgue con esas iniciativas, pues acaban periclitando. Y es lo que yo creo que por desgaste personal, más que por otras razones, les ha ocurrido pues, a los seminarios de investigación en museología de los países de lengua española y portuguesa, una excelente iniciativa que yo siempre, nunca me canso de alabar, entre otras cosas porque tanto Alice Semedo como Miquel Asensio, que fueron sus promotores, pues son colegas, amigos a los que admiro mucho, ¿no? Y todo comenzó con, y Ana Carballo, que creo que estuvo también, ¿no?, involucrada, desde luego sí en la revista Midas, pero en muchas otras iniciativas de este tipo. Bueno, pues Alice organizó en la Universidad de Duporto en el año 2009 un macro congreso hispanoluso con este, el nombre a menudo va cambiando, también pasa eso con nuestros foros, pero esto de investigación en museología en España, en Portugal, pero también con nuestros hermanos del otro lado del Atlántico. Fue tan grande que hubo de publicarse, como veis, en 3 volúmenes
y he de decir que no son fáciles de encontrar, y esto va a ser, me temo, una cantinela, un leitmotiv en muchos de estos comentarios que voy a seguir haciendo. La siguiente convocatoria de este foro fue en la Universidad del Museo Social Argentino en Buenos Aires en el año 2010. Tuvo en esto la complicidad, la participación del ICOM Argentina y por lo tanto de ICOFON LAC, que es un buen foro para la divulgación, pero que paradójicamente, que yo sepa, o al menos no he sido capaz de encontrarlo, no colgaron las actas, si es que hicieron actas. Yo estas no las conozco. En cambio, el siguiente, el del 2011, la Universidad Autónoma de Madrid, que fue la anfitriona, bueno, Miquel Asensio, en realidad fue capaz de publicar en 6 tomos las actas de ese último, por ahora, yo creo que ya para siempre, de estos seminarios de investigación, a pesar de que con su fuerza, con su energía de buen vasco, Miquel hasta abrió una serie de publicaciones que se llamaba Serie de Investigación Iberoamericana de Museología, pero que yo sepa, pues no ha tenido demasiada continuidad en el tiempo. Otro foro que, por razones personales, estoy seguro que habrá muchos más, me consta que hay foros de arqueólogos o de museos de arqueología que también tienen sus reuniones, pero no sabría hablar de lo que no conozco. Y este es parte del problema que estoy comentando, ¿no? Que no nos conocemos demasiado entre sí, ni siquiera en estas loables iniciativas, que son demasiado de amigos y que a lo mejor con el flujo generacional acaban perdiéndose en el tiempo y, lo que es peor, perdiéndose su memoria. Estos también son amigos míos los que están organizando estos congresos internacionales de educación y accesibilidad en museos. Almudena Domínguez, que me precedió al frente del máster de Museos, Educación y Comunicación de Huesca, fue infatigable, animadora de este tipo de encuentros. De hecho, hemos pagado desde el máster algunos de los libros de actas, pero el problema es que esos libros de actas se han distribuido poco y mal. Existe versión digital que tienen colgada en su respectiva web, en la web del Máster de Museos o del Museo de Arqueología de Alicante, y en Vila Museo, que tienen algunas otras, por cuestiones de accesibilidad es un museo ejemplar. Se celebró otra sesión en Lisboa y Batalla, de la que no he sabido encontrar las actas, luego otra en el Museo Marítimo de Barcelona, de la que tampoco yo tengo las actas, perdón, es así. Y luego la de Sao Paulo, que ha sido la última. La siguiente, que también ha sido publicada y también veis aquí que sí que tenemos, están publicadas las actas. La siguiente se iba a celebrar en el año 2020 en Málaga, pero llegó la pandemia, el confinamiento, se retrasó al 2021, pero la situación de este año, como estáis comprobando, porque tenemos que hacer nuestro congreso también online, no ha permitido realizarlo. Esperemos que sea en el año 2022 y que sigan adelante y que no fenezcan este tipo de iniciativas. Me han puesto a mí en el nuevo comité organizador, pero yo ya empiezo a ser mayor también, a ver si van buscando gente que verdaderamente sea generacionalmente más joven. Hay otros congresos más puramente latinoamericanos, pero menos de lo que el nombre pueda darnos a pensar, porque, por ejemplo, el Seminario Permanente de Museología en América Latina, que organizan desde la Escuela Nacional de Conservación y Restauración, no sé decir lo siguiente de las siglas, no sé qué, Negrete, bueno, que está en México, cuando me invitaron a participar, me dijeron, pero bueno, España y Portugal también son parte de América Latina. Pues bien, vale, si me invitan, pues yo voy, pero es curioso, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que a veces también españoles, portugueses, estamos presentes en esos foros que son más propiamente latinoamericanos y que se divulgan bien, gracias a que ahora ya se ha optado por la publicación digital. De todos esos seminarios permanentes organizados por el INCRIM, se ha encargado de difundirlos el INAP, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y se pueden descargar en su web, en su página web, las actas, que están reunidas todas en este libro, Tendencias de la Museología en América Latina, mientras que
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, otra gran institución mexicana. En México tienen esta voluntad, ¿no?, de ser muy como la nueva mesa de reunión de los hispanohablantes en América Latina. Bueno, pues han publicado recientemente este otro libro, Museología Crítica, temas selectos, reflexiones desde la cátedra William Ballock. Pero no quiero olvidar el Instituto Latinoamericano de Museos, que a pesar de su nombre tan rimbombante no es ninguna institución oficial, es una fundación privada con sede en San José de Costa Rica, creo que tiene una subsede en Argentina, pues entre otras razones porque Georgina de Carli era de origen argentino. El problema es que ha muerto y ha sido una grave pérdida para todos. Yo no sé si esta fundación continuará muy activa y me temo que si entráis en su página web vais a ver muchísimas publicaciones, cualquier cosa que tenga que ver, y algunos de las actas de los congresos de accesibilidad y educación en museos que acabo de comentar, las tienen para libre descarga. Cualquier cosa que sea legal, hacerse ellos receptáculo, repositorio, está allí. Entonces, antes de que desaparezca del todo esa institución, sería muy interesante que conocieseis su página web, porque está funcionando muy bien al servicio de todos. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Nosotros ya tenemos un rodaje del que estamos muy orgullosos. Y bueno, todo comenzó en Valladolid, cuando María Bolaños, al frente del Museo Nacional de Escultura, organizó el primer foro ibérico de estudios museológicos. El nombre, ya digo, que ha ido cambiando en cada convocatoria un poquito, contando con la complicidad del Grupo Suma, al que ella pertenece, en la Universidad Complutense de Madrid, y del Grupo Observatorio Aragonés de Artes en la esfera pública. Las actas las publicó el Museo Nacional de Escultura, es el libro este de tapa roja que no se encuentra en casi ningún lado. Es el problema que tenemos, ¿no?, que a menudo lo donamos a unas pocas bibliotecas y es muy difícil de encontrar. Mejor es el caso de la siguiente convocatoria que se realizó, bueno, ahí tuvimos la ocasión con el grupo de colegas portuguesas. Yo no sé si lo puedo personalizar en Raquel Hernández Enríquez da Silva, que había sido la directora del Museo de Arte Antigua, y allí fue donde se organizó, y me parece muy bien que sea en museos cada vez, ¿no?, este encuentro, que, como decía, está disponible, y esto es una cosa que admiro y recomiendo, en la web del Instituto de Historia del Arte de la Universidad de Nova de Lisboa. Luego, el siguiente encuentro fue en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Poco a poco hemos ido afinando y concretando en temas específicos, y eso es crucial para no tener que hacer 6 tomos, 3 tomos, como en el caso de los anteriores, pero sobre todo para que tenga sentido, una coherencia, el tema de cada ocasión, ¿no?, que haya algún punto en común que entrelace todas las aportaciones desde ambos lados de la frontera. En este caso ya fue la historia, decididamente, la apuesta, y bueno, Javier Arnaldo se encargó con TREA, no sé muy bien los términos de la negociación, espero que con el tiempo pues acabe siendo también algo que se permita descargarlo libremente, pero por ahora pues es un libro todavía en comercialización en las librerías. Y el año pasado pues estuvimos con Lucia Matos preparando, ella es la directora del Museo de Bellas Artes de la Universidad de Duporto, un congreso que tuvo que ser al final online, pero que, como ella es miembro de este Instituto de Historia del Arte de la Universidad de Nova de Lisboa, de nuevo ha sido publicado de forma digital. Ya veis que el ritmo de publicación, el ritmo de los encuentros, pero sobre todo el de publicación, es rapidísimo, ¿no? Cada año uno, y enseguida se hacen las actas. Y esa es nuestra intención también. Este quinto foro y también quinto congreso de la Asociación quinto Congreso Internacional de la Asociación Española de Críticos de Arte se está celebrando, estamos ya cerrándolo, en el Museo Pablo Serrano, en el IAC, en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano, pero de una forma virtual. Queremos publicarlo en las actas en la propia web del museo, enseguida hablaré de ello,
pero también quería aprovechar la oportunidad de lanzar el reto, ¿no? El guante de dónde será el del año que viene. Yo me atrevería a sugerir a Ana Carballo, que tanto desde la Universidad de Évora ha destacado los estudios de mujeres o estudios sociales, a ver si se anima, o también, no lo sé, desde el Instituto Superior Técnico de Lisboa, que en realidad no es la Universidad de Nova, pero tanto Elena Barraña, buena amiga, como otros son miembros de este Instituto de Historia del Arte, podrían ser anfitriones de un congreso específicamente dedicado a arquitectura de museos, que es otro tema del que está muy candente y que tiene muchos doctorandos, muchas tesis en preparación. Además, en ese caso, pues es que tendríamos la complicidad de Ana Tostoes, que es la presidenta de la Asociación Portuguesa de Críticos de Arte, una eximia crítica e historiadora de la arquitectura, y por parte de la Asociación Española de Críticos de Arte, tanto Miguel Ángel Chávez como su equipo, Pilar Aumenta nos está oyendo porque participa y podrá dar fe, pues le interesa mucho también la arquitectura, el urbanismo, entonces ese tipo de temática sería excepcional y bien podríamos reunirnos en el Museo de Arquitectura, que está camino de Belén y no es una canción, es que está por la línea del tranvía, y sería estupendo, pero esto es una propuesta. Desde luego no quiero faltar el respeto y que sean los colegas portugueses quienes se reúnan y decidan. Nosotros tendremos que ir pensando a este lado de la frontera, yo qué sé, en Galicia, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en cualquier otro de los territorios donde ha ido creciendo esta red, que espero que siga creciendo y por favor pido a las colegas portuguesas que cuenten para el comité científico con esta red que se está ampliando y rejuveneciendo para que así podamos involucrar a más gente en el 6º foro y en los subsiguientes. También pido a quienes habéis participado que de manera que la publicación pues salga bien, tenga coherencia, que os acordéis de que el tema eran los autores y los textos, de manera que quienes no os habéis centrado demasiado porque estabais hablando, y a los historiadores del arte, que somos la mayoría en este foro, nos pierde lo visual, pero sobre todo estabais hablando con una presentación con imágenes, pues que sepáis que ahora las imágenes van a estar limitadas, muy limitadas, en el texto de la publicación y que en cambio pues se espera de vosotros que os centréis en textos y autores que tenéis que comentar en vuestra ponencia escrita, ¿no? Y eso sería fundamental para que el tema, la coherencia de la publicación final saliera redondo y verdaderamente respondiésemos a las expectativas, a la llamada de este congreso, de este foro. Es algo que en realidad lo habéis hecho bastante bien, casi sin daros cuenta, ¿no? Porque no se trata solamente de decir qué es lo que dicen algunos autores, que eso ya valdría con una antología y nosotros ya sabemos leer, sino de decirlo y además meter cuchara a vosotros diciendo y esto pues inspiró a estos otros o yo creo que, en fin, que vosotros podéis comentar esos textos. Por de eso se trata, ni más ni menos. Y lo encontraréis publicado, espero que dentro de no mucho tiempo, también depende de que seáis todos diligentes en el envío de los textos, en la web del IAC y publicado como institución editora por el Gobierno de Aragón, porque está en Scholarly Publishers Indicators, en SPI. Y es importante para los que somos del mundo académico, del mundo universitario, no publicar en cualquier editorial, sino en editoriales reconocidas como de prestigio académico. Pero no solamente va a estar disponible en la web, en la zona de publicaciones, donde veréis que hay muchas otras interesantes de este museo que nos acoge virtualmente, pero tenemos ya su director preparado para hacer las palabras de clausura. Estará al mismo tiempo en la web de la AECA, de la Asociación Española de Críticos de Arte, que también tiene una pestaña dedicada a publicaciones, pero lo mismo que en la del Pablo Serrano o en la de otros muchos, la del ILAM que antes he alabado, puede tener el problema de que uno no encuentra cosas cuando hay tanta oferta. Entonces yo os recomiendo que vayáis a la de congresos, porque ahí también aparecerán por 2 veces las actas, y entonces en los congresos, en la categoría de congresos internacionales, también os la podréis descargar gratuitamente. Y por último, también en la web del Grupo Observatorio de Aragones de Arte en la Esfera Pública, que tenemos una biblioteca digital, que por cierto tenemos que actualizar, pero bueno, los últimos son 2 congresos cuyas actas hemos publicado
pues como en el último caso también por el Gobierno de Aragón, y también fue un congreso realizado en el IAC, o el anterior, en los márgenes de la Ciudad del Arte y de la Crítica, también realizado en colaboración con la Asociación de Críticos de Arte, y también en ese caso las actas están igualmente en la web de AECA. Bueno, ya tengo que terminar, y la verdad es que yo estoy muy satisfecho y os tengo que felicitar a todos. He aprendido muchísimo y creo que todos los demás, pues espero que también. He disfrutado mucho. Felicidades, parabéns a todos y todas, y muchas gracias. Pero muchas gracias a los que con vuestra presencia nos habéis arropado, porque es verdad que se veía en los chats, en el número de personas presentes, la presencia y participación. A los que desde una manera activa habéis participado presentando vuestras ponencias en este congreso, a todos los hemos llamado ponentes y no comunicaciones, pero sobre todo quiero dar las gracias al equipo, porque son las que lo han hecho todo. Yo aquí estoy a lo mejor chupando demasiada cámara, pero lo han hecho muy bien, tanto Inmaculada Real como Marisa Grau. He hecho aquí unas capturas de pantalla que han sido las responsables verdaderamente del éxito de este congreso. Almudena Caso, que como secretaria también se ha involucrado muchísimo también en las cuestiones técnicas, al técnico que ha contratado el museo y por lo tanto al museo quiero dar las gracias, y a muchos otros, ¿no? A todos los miembros del comité científico de ambos lados de la frontera que se han involucrado y que han permitido leerse y hacer la criba de la selección de las ponencias, y después también en la moderación de las mesas han intervenido muy exitosamente. Y por supuesto a todas las instituciones, por supuesto empezando por el museo, el IAC Pablo Serrano, a los diferentes grupos universitarios y también desde la Universidad de Zaragoza al Instituto de Patrimonio y Humanidades, a la Facultad de Filosofía y Letras, que nos ha concedido este reconocimiento de medio crédito, a las asociaciones aragonesa y española de críticos de arte, al ICOM España y al ICOM Portugal, que espero que sigamos involucrando en el futuro de estas reuniones. A todos mi cordial agradecimiento, porque sin la colaboración de todo este tipo de instituciones esto no hubiera sido posible. Y ahora ya, pues dicho esto, la palabra final la tiene el director del museo, si soy capaz de salir, para que él nos despida. Bueno, Jesús Pedro, antes de pasar la palabra a Julio, darte las gracias a ti también por esta conferencia de clausura, ¿no? Haciendo un estado de la cuestión sobre los estudios de museología. Y también y sobre todo por confiar, ¿no? en Inmaculada, en Almudena y en mí misma para llevar a cabo lo que es toda la gestión de la Comisión Ejecutiva y de la Secretaría Técnica. Antes de empezar a dar las gracias, de todos modos, ¿no? Quería recordar varias cuestiones. Por un lado, lo que ya había señalado de las actas que se publicarán al año que viene, si todo el mundo es puntual, como decía Jesús Pedro en la entrega de los textos, estaremos en contacto con vosotros para daros los plazos y demás, las características de los textos, extensión, sistema de citas. Y también recordar que las sesiones han sido grabadas, serán colgadas en la página de YouTube, en el canal de YouTube del museo, y de la misma manera os las podremos enviar para que podáis difundirlas, volver a consultarlas o cualquier uso de difusión, ¿no? De los contenidos que queráis hacer. Ya para terminar, dar las gracias, como decía Jesús Pedro, ¿no? A todos los ponentes, coordinadores de mesa y la comisión científica que han contribuido a poder hacer posible la celebración del foro, moderando los debates, ayudando también, ¿no? con la selección de todas las propuestas y candidatos que llegaron para participar. Y, por supuesto, también al público, por estar pendiente y por participar, ¿no? Tanto, bueno, sobre todo, que es algo que permite estas modalidades online a través del chat. Hay gente que es a lo mejor más tímida, pero con el uso del chat se anima y se puede participar más.
Y ya por último, para cerrar, dar las gracias también al IAC Pablo Serrano y sobre todo a su director, a Julio, por acoger este quinto foro ibérico y quinto congreso internacional de la ECA, que en principio iba a tener una modalidad semipresencial, parte online y parte presencial, pero al final decidimos para evitar imprevistos de última hora, hacerlo solo online, pero aún así, como dice Jesús Pedro, ha contribuido con la cuestión técnica. Dar también las gracias a Aitor, que lo tenía apuntado aquí, Aitor Pérez, al técnico, por estar ahí pendiente de todas las cuestiones y que no hubiera ningún problema. Y también, ¿no?, a agradecer esa labor de difusión, acogiendo en la página web las actas y la grabación, ¿no?, de todas estas sesiones. Así que, Julio, ya por último te doy paso para que cierres. Pues muchas gracias a todos. Realmente, ya lo dije ayer cuando abríamos este foro y este quinto foro y quinto congreso, que es un placer y un orgullo que pensasteis en el IAC Pablo Serrano para acogerlos. Con lo cual, evidentemente, pues eso, las gracias a vosotros en todo caso. También he tenido la ocasión de ir siguiendo cada una de las ponencias y comunicaciones y en este caso desde una visión también un poco autocrítica a la hora de todos esos planteamientos que se iban produciendo a lo largo de las sesiones. Y hay una cuestión que en este caso, y en referencia a lo que estabais comentando tanto Jesús Pedro como tú, María Luisa, respecto al acoger en la página web. Pues bueno, es decir, si estábamos hablando y se estaba hablando sobre todo en esta mañana, de las fuentes, de los archivos, de todo eso, de ir rastreando, pues casi ya lanzo otro reto, porque realmente yo creo que todo el tema, y también que algo se habló ayer de difusión, comunicación, marketing y demás, todo el tema de redes sociales, páginas web, quizá el no ser técnico se me plantea que vamos a tener que ir buscando también a modo de archivo cómo se podrá hacer la evolución que van surgiendo las webs. Y todo esto lo digo porque evidentemente se va a coger en la página web del museo, en el canal de YouTube, pero estamos ahora renovando la página web, con lo cual ese pantallazo que ha puesto Jesús Pedro, no hagáis mucho caso, que realmente cuando se acojan las actas no será así, esperemos, y que sí que tomo nota respecto a lo que ha apuntado también Jesús Pedro, de que existan las pestañas para discriminar a la hora de las búsquedas de las publicaciones. Realmente es algo que hay que tener en cuenta, que muchas veces si no nosotros vamos colgando de manera sucesiva y van para un orden cronológico de que se han editado, pero no temáticamente, que realmente a lo mejor muchas veces es más fácil encontrarlas. Así que, pues muchísimas gracias. Espero que hayan podido, pues eso, disfrutar de este congreso, aprender y del foro. No me cabe otra que, evidentemente, invitarlos a una visita presencial al IAC Pablo Serrano. Estaremos encantados de que puedan visitarnos. Además, un museo que, como todos, pues vivo y que cambia. De hecho, estamos, incluso María Luisa está en eso implicada, pendientes ya que en un par de semanas podamos inaugurar una gran exposición de arte contemporáneo aragonés, Aragón y las artes, 1939-1957. Aquí lo dejo para que estén atentos a las redes sociales para esa difusión que podamos realizar. Y de nuevo, pues muchísimas gracias y espero poder, en este caso pues bueno, uno más no como sede, participar y poder estar en ese sexto foro que se realice en Portugal. Muchísimas gracias y nos vemos. Muy bien, Aitor. Uy.